Mi nueva hijastra se plantó en medio de mi sala de estar con una mano en la cadera, me miró directo a los ojos y dijo: «No eres mi verdadera madre, así que deja de actuar como si importaras aquí». Toda la habitación quedó en silencio, mis hermanas se quedaron congeladas, mi nieto casi dejó caer su vaso. Y mi esposo, el hombre que había prometido honrarme, no me defendió. Me miró, delante de todas las personas que amo, y dijo: «No es tu hija. No la corrijas». Algo frío me atravesó el pecho, sonreí, pero no porque estuviera feliz, fue la sonrisa de una mujer a la que le acaban de romper el corazón, y que sabe que alguien está a punto de aprender una lección muy costosa. Al amanecer del día siguiente, su fondo universitario, su coche y cada una de las comodidades de las que disfrutaba, habían desaparecido. Pero lo que ninguno de ellos sabía era esto: había guardado silencio durante demasiado tiempo. Y esa noche fue la última vez que alguien en esa casa confundiría mi amabilidad con debilidad. Mi nombre es Linda Parker, tenía 66 años cuando eso ocurrió. Y había pasado la mayor parte de mi vida creyendo que la paz valía casi cualquier precio. Estaba equivocada. Hay precios demasiado altos, silencios que cuestan demasiado, y a veces, el momento que rompe una familia es el mismo que salva a la persona que vive dentro de ella. Aquella noche había comenzado como una celebración. Era la primera gran cena familiar que organizaba desde que me casé con Daniel Brax, 8 meses antes. Daniel tenía 69 años. Era un hombre tranquilo, educado, muy bueno para parecer considerado. Si lo conocías en la iglesia o en el supermercado, dirías que era un hombre amable, dirías que yo había tenido suerte de encontrar el amor otra vez después de perder a mi primer esposo, Mark, por un derrame cerebral repentino 6 años antes. Y durante un tiempo, yo también lo creí. Después de la muerte de Mark, mi casa se volvió demasiado silenciosa, las mañanas eran largas. Las tardes, aún más. Seguía cocinando demasiada comida y todavía giraba la cabeza cada vez que escuchaba un coche entrar en el camino, como si esperara que él regresara del trabajo. Mi hija, Rachel, me decía que necesitaba compañía, mi hijo, Ben, decía que la casa necesitaba volver a llenarse de risas. Incluso mis nietos, niños dulces, de ojos grandes y corazones ruidosos, me decían: «Abuela, no deberías estar sola para siempre». Así que cuando Daniel apareció en mi vida, me permití tener esperanza. Él también era viudo. Sabía lo que se siente perder. Sabía lo vacía que puede verse una silla. Decía todo lo correcto, traía flores, nunca demasiado llamativas, llamaba cuando decía que iba a llamar. Escuchaba cuando yo hablaba de Mark sin incomodarse. Incluso lloró una vez, contándome sobre su difunta esposa. Susan. Eso lo hacía parecer abierto, real. Y luego estaba su hija, Emily. Emily tenía 21 años cuando la conocí, tenía un cabello llamativo, zapatos caros, y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. La primera vez que nos vimos, me dio un abrazo breve, ligero, dio un paso atrás y dijo: «Papá merece ser feliz, así que lo intentaré». Lo intentaré. Esa palabra se me quedó grabada. No dijo «me alegra mucho por ustedes», no dijo «bienvenida a la familia». Dijo: «lo intentaré». Aún así, me dije a mí misma que no debía juzgarla demasiado rápido, había perdido a su madre, era joven. Los jóvenes pueden volverse duros cuando están heridos. Yo había criado hijos. Sabía que el dolor no siempre suena suave. Así que fui paciente, demasiado paciente. Al principio, la falta de amabilidad de Emily venía en pequeñas dosis. Miraba mi sala y decía: «Este lugar es pintoresco», pero lo decía con un tono que hacía que pintoresco sonara viejo y ridículo. Me llamaba Linda, no señora Brax, ni siquiera señorita Linda. Incluso después de convertirme en la esposa de su padre, ponía los ojos en blanco cuando le pedía que se quitara los zapatos sobre la alfombra, la misma que Mark y yo habíamos comprado en nuestro viaje de aniversario número 25. Una vez, se rió cuando yo guardaba sobras en recipientes de plástico y dijo: «¿De verdad tienes hábitos de anciana?». Dejé pasar la mayoría de esas cosas. Me repetía que la paz era más importante que el orgullo, que la familia lleva tiempo. Sonreía ante esos pequeños cortes, esperando que desaparecieran. Pero después de que Daniel se mudó a mi casa, las cosas cambiaron de formas que no esperaba. Porque sí, era mi casa.
Mark y yo la habíamos comprado 32 años atrás. Habíamos pintado la cocina con nuestras propias manos, habíamos plantado los rosales junto a la entrada. Habíamos marcado la altura de nuestros hijos en el marco de la despensa, hasta que crecieron demasiado para quedarse quietos. Cada rincón guardaba recuerdos, cada habitación contenía una parte de mi vida. Cuando Daniel se casó conmigo, vendió su pequeño departamento y se mudó conmigo. Era práctico, mi casa ya estaba pagada, era más grande, y estaba más cerca de mi iglesia, de mi hija, de la escuela de mi nieto y de la pequeña biblioteca donde hacía voluntariado 2 veces por semana. Daniel decía que apreciaba que yo nos diera un hogar sólido, pero poco a poco empezó a actuar como si él me hubiera salvado al mudarse. Comenzó con sugerencias que parecían inofensivas. Quizás deberíamos cambiar ese comedor viejo. Tal vez deberías dejar que Emily use más seguido el cuarto de invitados. Quizás el garaje podría despejarse para que Emily guarde un segundo coche aquí. Quizás estás demasiado apegada a las cosas viejas. Eso último dolió. Demasiado apegada. Como si los recuerdos fueran un mal hábito, como si ser leal a la vida que construí antes de él fuera algo incorrecto. Luego vino el dinero. Yo vivía cómodamente. No era rica como en la televisión, pero estaba segura. Mark había sido un hombre cuidadoso, y yo también. Ahorramos, invertimos y vivimos por debajo de nuestras posibilidades. También recibía una modesta pensión de viudez del trabajo de Mark, y tenía un fondo universitario que había ido construyendo durante años para mis nietos. Daniel lo sabía, también sabía que yo creía en ayudar a la familia. Al principio, solo pedía cosas pequeñas para Emily. Linda, el seguro del coche está alto este mes. Linda, está entre trabajos ahora mismo. Linda, los libros de la universidad son muy caros. Linda, está pasando por un momento difícil. Dije que sí más veces de las que debería. Pagué una reparación, luego una matrícula, y después ayudé con la entrada para un coche usado, después de que Emily se sentara en mi mesa de cocina llorando, diciendo que estaba intentando ordenar su vida. Ese coche se suponía que era para ayudarla a ir a la universidad comunitaria y a un trabajo. Ese dinero se suponía que era apoyo temporal. Pero temporal tiene la mala costumbre de volverse permanente. Cuando la gente se acostumbra a gastar lo que no es suyo. Emily empezó a actuar como si mi ayuda fuera un retiro automático. No pedía con gratitud, exigía con actitud. Una vez, cuando le recordé que la tarjeta de gasolina que le había dado era solo para la universidad y el trabajo, se rió y dijo, «Relájate, Linda. No es como si te fueras a quedar sin dinero». Otra vez, vino a casa, abrió mi refrigerador sin pedir permiso y tiró un recipiente de sopa que yo había preparado, diciendo que olía a viejo. Hacía todo eso mientras Daniel estaba ahí mismo, y él la llamaba temperamental. Temperamental. Una palabra tan bonita que la gente usa cuando no quiere admitir que alguien es, simplemente, grosera. Mi hija Rachel lo vio antes de que yo estuviera lista para admitirlo. Se sentó en mi mesa de cocina una tarde, vio a Daniel y a Emily salir con bolsas de compras de un viaje que yo ni sabía que estaba pagando, y dijo, «Mamá, necesito preguntarte algo, y quiero que seas sincera». Recuerdo que me limpié las manos en un paño de cocina, fingiendo no saber lo que venía. Dijo, «Se están aprovechando de ti». Me reí. De esa forma en que las mujeres se ríen cuando intentan evitar que una verdad dolorosa se vuelva real. «No seas dramática», le dije. Rachel no sonrió. «No estoy siendo dramática, mamá. Estoy siendo tu hija. Y hay una diferencia». Eso dolió. Porque tenía razón. Le dije que Daniel aún se estaba adaptando, le dije que Emily era inmadura, le dije que las familias mezcladas son complicadas. Rachel se inclinó hacia adelante y bajó la voz. «Complicado es una cosa. Falta de respeto es otra. Ben también lo ve. Incluso los niños lo ven. Te hablan como si esta fuera su casa, y tú fueras una invitada». Sentí el calor subir a mi rostro. No porque estuviera equivocada, sino porque había dicho en voz alta lo que yo llevaba demasiado tiempo tragando en silencio. Le pedí que dejara el tema. No insistió ese día. Pero antes de irse, tomó mi mano y dijo, «Por favor, no esperes a que realmente te hagan daño para creer lo que está pasando». Debería haberla escuchado.
Pero estaba cansada de perder. Esa es la verdad. Nadie te dice que, cuando pierdes un gran amor en la última etapa de tu vida, te vuelves más propensa de lo que deberías a ignorar las señales de alerta, solo para no sentirte sola otra vez. Te dices a ti misma que estás siendo paciente, comprensiva, madura, pero a veces, solo estás asustada. Pasaron las semanas, y entonces llegó la cena familiar. La organicé porque mi hermana Carol venía de visita desde Ohio, y mi hijo Ben traía a su esposa y a sus hijos. Rachel también iba a venir, junto con su hijo adolescente, Mason, lo suficientemente grande como para darse cuenta de todo, y lo bastante callado como para no perderse nada. Preparé pollo asado, puré de papas, judías verdes, té dulce y el cobler de durazno que tanto les gusta a mis nietos. Saqué la vajilla buena, puse flores frescas en la mesa. Quería una noche cálida, quería que todos se sintieran en familia, quería una prueba de que las grietas que yo sentía, aún podían repararse. Daniel parecía de buen humor ese día, incluso me besó en la mejilla mientras cocinaba y dijo, «Siempre sabes cómo hacer que una casa se sienta viva». Por un segundo, casi creí que todo estaba bien. Emily llegó tarde, entrando con paso decidido, con botas altas y el teléfono en la mano como si fuera una extensión de su cuerpo. Besó a Daniel en la mejilla, me dio un leve asentimiento y miró alrededor como si estuviera evaluando un hotel que no había elegido. La cena empezó bastante bien. Hubo risas, Carol contó historias de cuando éramos niñas, Ben bromeó con Mason por la montaña de puré en su plato, Rachel me ayudó a recoger los platos, Daniel servía las bebidas y hacía de anfitrión encantador. Entonces, la conversación cambió. Carol le preguntó a Emily cómo le iba en la universidad. Emily hizo una mueca y dijo, «Sinceramente, me iría mejor si la gente a mi alrededor entendiera los límites». La mesa se quedó en silencio. Carol parpadeó. «¿Qué quieres decir, cariño?» Emily pinchó una judía verde con el tenedor. Algunas personas se casan y de repente creen que pueden decirle a adultos cómo vivir. Sentí cómo se me tensaba el estómago. Rachel dejó el tenedor lentamente. Daniel miró a Emily, pero no dijo nada. Manteniendo la voz calmada, dije, «Emily, si tienes algo que decir, por favor hazlo con respeto». Ella se rió esa risa ligera, afilada, cruel. Luego miró a mis hijos, a mi hermana, a mi nieto, y dijo, «¿Ven? De eso estoy hablando». Le encanta fingir que está a cargo. Hay momentos en los que una habitación cambia sin que nada se mueva, ese fue uno. El aire se volvió pesado, como si hubiera sido succionado, sentía el corazón en la garganta. Dije, «Esta es mi casa, y no voy a permitir que me hables así delante de mi familia». Emily se recostó en la silla, cruzó los brazos y dijo las palabras que todavía resuenan en mi mente como una puerta que se cierra de golpe. «Tu familia, no la mía. Y tú no eres mi madre. Así que deja de actuar como si te debiera algún respeto». Carol soltó un suspiro ahogado. Ben murmuró, «Increíble». Mason bajó la mirada hacia su plato, con los ojos muy abiertos. Rachel estaba a medio levantarse, pero antes de que pudiera hablar, Daniel habló. Y lo que dijo, importó aún más que el insulto de Emily. Me miró directamente, con calma, como si estuviera comentando el clima, y dijo, «Linda, no es tu hija. No la corrijas. Así, sin más delante de todos, en mi propia casa». No puedo explicar del todo el dolor de ese momento. No fue solo humillación, fue traición disfrazada de normalidad. Fue un esposo eligiendo la comodidad por encima de la verdad, fue la comprensión repentina de que la persona a tu lado ha estado en tu contra durante mucho tiempo. Por un segundo, pensé que iba a llorar, por otro, pensé que iba a gritar. En lugar de eso, sonreí. Una sonrisa pequeña, controlada, de esas que hacen que Rachel entrecierre los ojos, porque me conoce lo suficiente como para saber que algo peligroso acaba de entrar en la habitación. Dije, «Tienes razón, Daniel. No es mi hija». Emily sonrió con suficiencia, pensando que había ganado. Me giré hacia Rachel y dije en voz baja, «Cariño, ¿me ayudas con los platos?» Rachel se levantó de inmediato, también lo hizo Laura, la esposa de Ben. El resto de la cena continuó, pero estaba muerta, sin calidez, sin comodidad, solo el sonido de los cubiertos y personas fingiendo no haber oído la grieta que acababa de romper la noche. En la cocina, Rachel susurró, «Mamá, por favor dime que no vas a dejar esto así».
Enjuagué un plato lentamente y dije, no. No lo voy a dejar así. Ella me miró fijamente. ¿Qué vas a hacer? Me sequé las manos, doblé el paño con cuidado y la miré. Lo que debía haber hecho hace meses. Esa noche, después de que todos se fueron, Daniel entró al dormitorio molesto, no avergonzado. Lo empeoraste al provocarla, dijo. Lo miré desde el otro lado de la habitación. ¿Lo empeoré? Él suspiró, como si yo lo estuviera agotando. Emily es joven. Aún está de duelo. Se siente juzgada por ti. Casi me reí de lo fácil que le resultaba torcer la verdad. ¿Juzgada? Dije. Daniel, me insultó en mi propia casa, delante de mi familia. Se encogió de hombros. Necesitas tener la piel más dura y dejar de intentar educarla. No es tu lugar. Ahí estaba otra vez. No es tu lugar. En mi casa, con mi dinero. Después de toda mi ayuda. Me senté en el borde de la cama y le hice una pregunta que llevaba meses creciendo dentro de mí. ¿Te casaste conmigo porque me amabas, o porque pensaste que iba a hacer tu vida y la de Emily más fácil? Su rostro cambió por un segundo, pero lo vi. Ese parpadeo, esa pausa culpable. Luego dijo, eso es insultante. A veces, la verdad solo se siente insultante, para quien la ha estado ocultando. Asentí lentamente y no dije nada más. Él se durmió enojado. Yo no dormí en absoluto. En su lugar, me senté en la sala a oscuras, con una lámpara tenue encendida, y pensé en cada factura que había pagado, cada falta de respeto que había perdonado, cada vez que había tragado mi dolor para mantener la paz. Alrededor de las 2 de la madrugada, abrí la carpeta donde guardaba estados de cuenta, títulos, contraseñas y registros de transferencias. Hice una lista. A las 3 de la madrugada, mis manos dejaron de temblar. A las 4, sabía exactamente lo que iba a hacer. Al amanecer, ya estaba vestida, tranquila y lista. Daniel seguía dormido, la casa estaba en silencio afuera, el mundo se veía suave, pálido, como cualquier mañana normal. Pero no lo era. No para Emily, no para Daniel, y no para mí. Porque antes del desayuno, hice 3 llamadas. Envié 2 correos electrónicos y abrí un cajón con llave que no tocaba desde hacía años. Cuando el sol salió sobre el arce del jardín delantero, el pago de la universidad de Emily estaba bloqueado. El coche que conducía ya no estaba disponible para ella y el flujo de dinero que pensaba que nunca se acabaría, se había cortado por completo. Y cuando mi teléfono sonó 20 minutos después, con el nombre de Daniel en la pantalla y Emily gritando de fondo, contesté con voz firme. Lo que ocurrió después fue el momento en que finalmente entendieron que yo no era débil. Solo había sido paciente. Y la paciencia, cuando se lleva demasiado lejos, puede convertirse en algo mucho más aterrador. Entonces Daniel gritó palabras que me helaron la sangre. Linda. ¿Qué has hecho? ¿Y a quién más llamaste? No respondí de inmediato. Porque en ese momento estaba mirando un documento sobre la mesa. Uno que había sacado de ese cajón cerrado antes del amanecer. Un documento con el nombre de Susan, la difunta esposa de Daniel. Y lo que descubrí en la última página cambió todo lo que creía saber sobre mi matrimonio, sobre su hija, y sobre la verdadera razón por la que habían entrado en mi vida. La voz de Daniel temblaba tanto al teléfono que por un segundo pensé que lo iba a soltar. Linda, respóndeme. ¿Qué hiciste? Detrás de él, escuchaba a Emily gritar, entre llanto y rabia. El pago de mi universidad no pasó. Mi tarjeta no funciona. La aplicación del coche dice acceso denegado. ¿Qué hiciste? Miré de nuevo el papel en mis manos. Susan Brax, la difunta esposa de Daniel. El documento era una carta antigua, cuidadosamente doblada y guardada en un archivo que casi había olvidado que existía. Años atrás, cuando Daniel se mudó conmigo, me había pedido que guardara algunos documentos de Susan en mi cajón con llave, diciendo que le resultaba demasiado doloroso verlos. No le di importancia, solo quería ser amable. Ahora estaba mirando ese nombre, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo. Finalmente hablé. Corregí un error. Emily soltó una risa amarga. No puedes hacerme esto. Manteniendo la voz firme, dije, en realidad, sí puedo.
La cuenta de la universidad está a mi nombre. El coche está a mi nombre. El dinero que has estado usando era mío. Y como no tengo derecho a disciplinarte, he decidido que tampoco tengo obligación de mantenerte. Hubo un silencio pesado. Luego Daniel habló, con una voz baja y peligrosa. Linda, estás exagerando. Eso casi me hizo reír. ¿Exagerando? Una mujer puede ser insultada en su propia casa, humillada delante de su familia, y aún así le dicen que está exagerando en el momento en que deja de permitirlo. No, Daniel, dije. Estoy reaccionando exactamente lo necesario. Y colgué. Por un momento me quedé ahí, de pie en el silencio de la mañana, con el teléfono en la mano. La casa se sentía diferente, más liviana, pero también extraña, como una habitación después de una tormenta. Entonces volví a mirar la carta de Susan. Estaba escrita con tinta azul, en papel color crema. La fecha era de casi 5 años atrás, apenas 3 meses antes de que muriera. Me senté despacio junto a la ventana y empecé a leer desde el principio. Daniel, si algo me pasa, por favor no permitas que Emily crezca creyendo que el dinero es amor. Ya cedes demasiado porque te sientes culpable. Ella está enojada, consentida y es descuidada, y si no la obligas a enfrentar consecuencias ahora, se volverá dura. Usará a las personas, las encantará cuando necesite algo, y luego las lastimará cuando le digan que no. Sé que odias que diga esto, pero la culpa no es educación. Por favor, no metas a otra mujer en este caos. A menos que estés dispuesto a defenderla, no dejes que tu soledad te convierta en un cobarde. Sentí cómo se me helaban las manos. Leí esa última línea 2 veces. No dejes que tu soledad te convierta en un cobarde. Esa frase me golpeó más fuerte que todo lo demás. Porque, de pronto, lo vi todo. Susan lo sabía, había visto la debilidad de Daniel. Había visto cómo crecía el sentido de derecho de Emily. Incluso había temido que otra mujer cayera en la misma trampa. Y yo había entrado, con el corazón abierto y lleno de esperanza. Me quedé ahí un largo rato, mirando la carta, sintiendo una ola de tristeza por una mujer a la que apenas había conocido. No solo porque había muerto, sino porque, a su manera, había intentado dejar una advertencia. Quizás esperaba que Daniel cambiara, quizás esperaba que Emily cambiara, quizás esperaba que nadie más saliera herida. Pero ahí estaba yo, herida exactamente de la forma en que ella lo había temido. Mi teléfono volvió a vibrar. Era Rachel. Mamá, ¿estás bien? Solté el aire que llevaba conteniendo toda la mañana. No, respondí con honestidad, pero creo que por fin estoy empezando a estarlo. Ella guardó silencio un segundo, y luego dijo, Ben me contó que Daniel lo llamó. Está furioso. Emily está en pánico. ¿Qué pasó? Así que se lo conté. Le hablé de las 3 llamadas, una a la oficina administrativa de la universidad para cancelar el pago, otra a la aseguradora para sacar a Emily de la póliza del coche y otra al servicio de la aplicación del coche para bloquear su acceso. Luego, los 2 correos electrónicos. Uno a mi asesor financiero para detener cualquier transferencia y otro a mi abogado para pedir una cita urgente. Rachel escuchó todo. Cuando terminé, dijo algo tan suave, que casi me rompió. Bien. Cerré los ojos. No se siente bien. Lo sé, dijo. Me refiero a que hiciste bien en detenerlos. Esa es la parte que la gente no dice lo suficiente. A veces, hacer lo correcto, también duele. Alrededor de las 9 de la mañana, Daniel llegó a casa. La puerta principal se cerró de golpe, haciendo temblar los cuadros de la pared. Tenía el rostro rojo. Emily entró detrás de él, con los ojos hinchados. Me señaló incluso antes de que la puerta se cerrara. Arréglalo. Yo seguía sentada en la mesa de la cocina, con la carta de Susan a mi lado. Buenos días, Emily. No me digas buenos días, respondió cortante. Mi cuenta de la universidad dice pago vencido. El coche no arranca. Mi tarjeta fue rechazada. ¿Sabes lo humillante que fue eso? La miré con calma. Sí. Sé exactamente lo que se siente la humillación pública. Su expresión se tensó. Daniel dio un paso hacia adelante. Esto ya fue demasiado lejos.
Me levanté despacio, con firmeza. No, Daniel. Todavía no ha ido lo suficientemente lejos. Parpadeó, sorprendido. Emily cruzó los brazos. Solo estás siendo mezquina. Negué con la cabeza. Mezquino es burlarse de la mujer que paga tus cuentas, mezquino es insultarla delante de su familia, mezquino es usar a las personas, y luego sorprenderse cuando dejan de permitirlo. Daniel se pasó la mano por la boca. Linda, cálmate. Casi sonreí. Estoy tranquila. Por eso está pasando esto. Emily miró a su padre, esperando que la salvara, ya se había acostumbrado a eso. Pero él me miró a mí y dijo: ¿Qué quieres? No era una disculpa, era una negociación. Aún pensaba que esto se trataba de hacerme retroceder. Tomé la carta. Quiero honestidad. Daniel frunció el ceño. ¿Qué es eso? Algo que Susan quería que aprendieras antes de que fuera demasiado tarde. Se quedó pálido. Emily nos miró a ambos. ¿Qué está pasando? Desdoblé la carta y leí en voz alta la parte sobre la soledad, sobre usar a las personas, sobre no traer a otra mujer si no iba a protegerla. Cuando terminé, la cocina quedó en silencio. Emily parecía atónita. Daniel, acorralado. Tu esposa vio esto venir, dije en voz baja. La voz de Emily salió pequeña. ¿Mi mamá escribió eso? Sí. Por primera vez, se veía confundida, incluso herida. Pero Daniel reaccionó de inmediato. Esa carta era privada. No tenías derecho a leerla. Solté el aire lentamente. Qué curioso. Ahora todos están preocupados por los derechos, justo cuando dejo de ser útil. Emily lo miró. Papá, ¿mamá pensaba eso de mí? Daniel evitó su mirada apenas un segundo de más. Fue suficiente. Emily dio un paso atrás. No. Luego se giró hacia mí, desesperada. Estaba enferma. No quiso decir eso así. La miré directamente. Tal vez. O tal vez las personas enfermas dicen la verdad más rápido, porque están demasiado cansadas para seguir fingiendo. Daniel golpeó la encimera con la palma. Basta. Su voz retumbó en la cocina. Luego me señaló. Estás retorciendo todo esto. Susan estaba bajo mucha presión. Emily era una adolescente. Y tú te haces la víctima cuando todo lo que hicimos fue intentar ser una familia. Y ahí, algo dentro de mí se acomodó definitivamente. No, Daniel, dije. Ustedes no intentaron ser una familia. Intentaron estar cómodos. Y hay una diferencia. Me miró fijamente. Seguí hablando antes de que el miedo pudiera alcanzarme. Una familia tiene respeto, una familia tiene honestidad. Una familia no deja que una persona pague todo, mientras le dice que no tiene lugar. Una familia no insulta a la mujer que mantiene las luces encendidas, y luego la llama dramática cuando dice basta. Los ojos de Emily se llenaron otra vez de lágrimas, pero su enojo ahora era inestable. Yo no te pedí que hicieras todo eso, dijo. La miré. No. Solo lo aceptaste una y otra vez. Eso no es mejor. Se estremeció. Daniel se puso delante de ella, como si yo fuera el peligro. Linda, esto se termina ahora. ¿Qué cosa? Pregunté. Abrió la boca, pero no salió nada. Porque por primera vez desde que me casé con él, no tenía con qué amenazarme. La casa era mía, las cuentas eran mías, el coche era mío. El miedo también había sido mío, pero incluso eso estaba desapareciendo. De pronto, Emily empezó a llorar de verdad. No el llanto fuerte y rabioso de antes, sino ese que nace de la humillación y la confusión. Se dejó caer en una silla y se cubrió el rostro. Todo esto por una cena estúpida. Negué con la cabeza. No. Esto es por cada cena, cada palabra grosera, cada factura, cada excusa. Cada vez que yo elegí la paz, mientras ustedes elegían la comodidad y el derecho. Daniel arrastró una silla y se sentó pesadamente, como si le hubieran quitado el aire. Entonces dijo algo que volvió a cambiar la habitación. ¿Quieres la verdad, Linda? Lo miré. Sí. Soltó una risa corta, amarga, cansada. Bien.
La verdad es que, después de que Susan murió, Emily empeoró. Empezó a reprobar materias, a llenar tarjetas de crédito, a salir con hombres que se aprovechaban de ella, a mentirme, a llorarme, a necesitar dinero todo el tiempo. Yo estaba agotado. Hizo una pausa. Entonces te conocí. Eras estable, cálida, organizada, y pensé que estar contigo arreglaría todo. Ahí estaba. Claro, crudo. Sentí el pecho apretarse, pero me obligué a hacer la última pregunta. ¿Te casaste conmigo porque me amabas? Miró hacia abajo. Me caías bien. No era la respuesta. Repetí. ¿Te casaste conmigo porque me amabas? Susurró. No de la forma en que merecías. Emily levantó la cabeza de golpe. Papá. Él no la miró. Pensé que el amor crecería, dijo. Pensé que si vivíamos todos bajo el mismo techo, las cosas se acomodarían. Pensé que podrías ayudar. Podrías ayudar. Una frase tan pequeña, para una traición tan grande. Sentí las lágrimas querer salir, pero no las dejé. Entonces yo era una solución, dije. No una esposa. Daniel no respondió. Emily se puso de pie lentamente, secándose la cara, y ahora miraba a su padre con algo que se parecía mucho al horror. La usaste por mí. Él también se puso de pie. No, Emily, no fue así. Pero ella ya estaba negando con la cabeza. ¿Por eso me decías que fuera amable al principio? Preguntó. ¿Por qué necesitaba su dinero? Estuve a punto de hablar, pero me detuve. Esa era la primera verdad que se rompía entre ellos, y no me pertenecía. Daniel intentó tomarla del brazo, ella se apartó. Luego me miró, y por un segundo vi a la niña que se escondía dentro de esa joven grosera. Sí, consentida, pero también herida. Yo no lo sabía, susurró. Le creí, en parte. No del todo, pero lo suficiente como para que la habitación se sintiera aún más triste. Entonces sonó el timbre. Los tres nos giramos. No esperábamos a nadie. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. Un sedán azul oscuro estaba estacionado frente a la casa y bajando del coche, con un maletín de cuero en la mano y una expresión seria en el rostro, estaba la última persona que Daniel quería ver. Mi abogado. Y justo detrás de él, venía un segundo hombre que reconocí de la oficina de registros del condado. El tipo de hombre que lleva carpetas capaces de demostrar exactamente lo que alguien ha estado planeando a tus espaldas. En el momento en que vi a mi abogado en la acera, sentí un vacío en el estómago, pero no por miedo, sino porque entendí dos cosas al mismo tiempo. La primera, que lo que Daniel estaba ocultando era mucho más grande que comentarios hirientes, un fondo universitario y una cena desastrosa. La segunda, que esa mañana, las últimas mentiras iban a empezar a morir. Detrás de mí, escuché la silla de Daniel arrastrarse con fuerza contra el suelo. ¿Quién es? Preguntó, aunque su voz ya sonaba débil. Me aparté de la ventana y respondí con claridad. Mi abogado. El color se le fue del rostro tan rápido que casi parecía doloroso. Emily se quedó inmóvil junto a la mesa, con una mano en el pecho, mirando de uno a otro como si intentara entender un juego que no sabía que estaba jugando. Entonces añadí. ¿Y el funcionario de la oficina de registros del condado? Daniel dio un paso hacia mí. ¿Por qué los llamaste? Lo miré directamente. Porque me desperté antes del amanecer y decidí que ya no iba a seguir confundida. Durante un segundo, nadie se movió. Entonces el timbre sonó otra vez, firme y educado. Caminé hacia la puerta y la abrí antes de que Daniel pudiera detenerme. Mi abogado, Thomas Reed, me miró con calma. Thomas tenía más de 60 años, era ordenado, meticuloso, y completamente ajeno al drama. Esa era una de las razones por las que confiaba en él. Nos conocíamos desde hacía años. Se había encargado de los asuntos de Mark cuando mi esposo murió, y después me ayudó a actualizar mis documentos cuando me volví a casar. A su lado estaba el señor Harris, de la oficina del condado, un hombre serio, con gafas de marco plateado y una carpeta gruesa bajo el brazo. Buenos días, señora Parker, dijo Thomas. Buenos días, Thomas.
Él miró por encima de mi hombro hacia el interior de la casa, y entendió de inmediato que esa no iba a ser una visita tranquila. ¿Podemos pasar? Me hice a un lado. Por favor. Daniel apareció en la entrada rápidamente, con una sonrisa tensa y falsa. Debe haber algún malentendido. Thomas le hizo un leve gesto con la cabeza. Estamos aquí para aclararlo. Emily se quedó en la puerta de la cocina, tensa y pálida. Los cuatro entramos en la sala. La luz de la mañana entraba por las ventanas, cayendo sobre la alfombra que Mark y yo habíamos comprado tantos años atrás. La miré por un segundo, pensando en lo extraño que era que la habitación aún se viera tan tranquila, mientras todo dentro de ella se estaba rompiendo. Thomas dejó su maletín sobre la mesa de centro y lo abrió con calma. Señor Brax, dijo. La señora Parker me contactó esta mañana después de encontrar un documento que la llevó a hacerse varias preguntas urgentes. También revisé algunos registros presentados en el condado hace 3 semanas. Hizo una pausa. Dado que esos registros están directamente relacionados con esta propiedad, pedí al señor Harris que nos acompañara para confirmar lo que se presentó. El rostro de Daniel era una máscara de tensión. No sé de qué se trata todo esto. Thomas lo miró con serenidad. Entonces esto debería ser sencillo. Sacó varios documentos y los colocó ordenadamente. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve las manos entrelazadas. Thomas se dirigió primero a mí. Linda, quiero explicarte esto con claridad. Hace aproximadamente 3 semanas, se presentaron borradores para revisión relacionados con una posible transferencia de derechos de supervivencia y una modificación parcial del título de esta propiedad. Lo miré, confundida. Yo nunca aprobé algo así. No, respondió Thomas, no lo hiciste. Una ola de frío me recorrió el cuerpo. Entonces, ¿cómo? El señor Harris habló, con voz formal y directa. El trámite estaba incompleto, por lo que no llegó a procesarse. Fue marcado en nuestra oficina debido a inconsistencias en los documentos de identificación y porque la declaración de propiedad conyugal no coincidía completamente con el historial actual del título. Escuché las palabras, pero por un segundo sonaron lejanas. Luego encajaron. Daniel había intentado cambiar algo sobre mi casa. ¿Mi casa? La que Mark y yo habíamos pagado, la que estaba completamente a mi nombre, la que Daniel no tenía ningún derecho a tocar. Me giré lentamente hacia él. ¿Qué hiciste? Levantó las manos de inmediato. No pasó nada. Esa no fue mi pregunta. La voz de Emily sonó detrás de nosotros, pequeña y temblorosa. Papá. Thomas deslizó un documento hacia mí. Linda. El borrador solicitaba una revisión para un ajuste de titularidad que habría colocado al señor Brax en una posición mucho más favorable para reclamar derechos de residencia si algo te sucediera. Sentí que la habitación se inclinaba. Dilo claramente, susurré. Thomas lo hizo. Si hubieras fallecido antes de descubrir esto, Daniel habría tenido una base legal mucho más fuerte para permanecer en esta casa, y posiblemente bloquear o complicar la herencia para tus hijos. La habitación quedó en completo silencio. Podía oír el tic-tac del reloj, la respiración de Emily, mi propio pulso. Entonces miré a Daniel y dije palabras que me supieron a hierro. Estabas preparándolo todo para quedarte con mi casa. Negó con demasiada rapidez. No, no para quedármela, para asegurarla. Thomas intervino antes de que yo respondiera. No sin su consentimiento informado. No lo estaba haciendo, replicó Daniel. Era solo un borrador. El señor Harris ajustó la carpeta en sus manos. Era un borrador presentado con documentación de respaldo. Eso no es propio de alguien que solo está considerando una idea. Emily dio un paso atrás, hasta que su hombro chocó contra la pared. Papá, tú hiciste esto. Daniel se giró hacia ella con esa mirada que yo ya conocía. Una mirada que pedía ser creída lo suficiente como para escapar de la verdad. Emily, no es lo que parece. Ella lo miró fijamente. Entonces, ¿qué es? Abrió la boca, pero Thomas ya tenía otro documento en la mano. Linda, hay más. Me preparé.
Este borrador también hacía referencia a una dependencia financiera prevista en relación con un miembro adulto del hogar. Hizo una pausa, y miró a Emily con cuidado. Eso parece referirse a tu hijastra. Los ojos de Emily se abrieron de par en par. ¿Yo? Thomas asintió. El documento incluía un lenguaje que sugería una necesidad a largo plazo de apoyo residencial continuo, vinculada a estudios y a una transición hacia la independencia. Sonaba frío, legal. Pero lo entendí perfectamente. Daniel estaba construyendo una historia en papel. Una historia donde él y Emily dependían de mí. Una historia que dificultaría que mis hijos pudieran asegurar mi casa si algo me pasaba. Una historia que convertía mi amabilidad en un arma contra mí misma. Me senté lentamente. Las piernas ya no me sostenían. La traición dentro de un matrimonio es un tipo de dolor. Pero la traición dirigida a tus hijos, incluso después de que ya no estés. Eso es otro nivel. Eso es robar la paz. Eso es tocar un futuro que intentaste dejar protegido. Daniel volvió a hablar, más fuerte, como si el volumen pudiera arreglar la verdad. Solo estaba intentando asegurarme de que Emily no se quedara en la calle si algo me pasaba. Eso es todo. Lo miré. Entonces deberías haber hablado conmigo. Soltó una risa frustrada. Cada vez que intentaba hablar de planificación a largo plazo, te ponías emocional. Casi sonreí ante el descaro. Emocional. Esa palabra otra vez. Es increíble lo fácil que las personas egoístas llaman emocional a la honestidad, cuando no quieren escucharla. Tú no hablaste de planificación, dije. Fuiste a mis espaldas y empezaste trámite sobre una casa que no te pertenece. Emily volvió a llorar. Pero esta vez, no me miraba a mí. Lo miraba a él. Me metiste en todo esto. Daniel dio un paso hacia ella. Intentaba protegerte. Ella se apartó bruscamente. No, dijo. Me estabas usando otra vez. Había algo crudo en su voz que, por un momento, me hizo verla de otra manera. No con cariño, todavía no, pero sí diferente. Porque tal vez había sido grosera y con derecho durante años. Sí, tal vez había tomado sin hacer suficientes preguntas. Pero en ese instante, estaba descubriendo lo que se siente cuando la persona en la que más confías te usa. Eso no borraba lo que me había hecho, pero explicaba algo. Thomas se aclaró la garganta con suavidad. Linda, también necesito aconsejarte sobre los pasos inmediatos. Dado que hubo un intento de trámite, aunque incompleto, recomiendo que hoy hagamos 3 cosas. Hizo una pausa breve. Primero, colocar protecciones adicionales sobre la propiedad y alertas de fraude en la oficina de registro. Segundo, actualizar de inmediato tus documentos patrimoniales. Y tercero, decidir si el señor Brax debe seguir residiendo en la casa mientras esto se resuelve. La habitación pareció encogerse con esa última frase. Daniel me miró fijamente. ¿No vas a echarme? No era una pregunta. Pensé en los primeros meses después de casarnos, en las cenas amables, en la forma cuidadosa en la que hablaba cuando quería parecer una buena persona. Pensé en cada vez que dudé de mi propia incomodidad, porque quería paz más de lo que quería la verdad. Y luego pensé en Mark. Mark, que nunca me hizo sentir pequeña en mi propia casa. Mark, que solía decir que la confianza no se demuestra cuando la vida es fácil, sino cuando alguien tiene la oportunidad de ser egoísta y decide no serlo. Daniel tuvo su oportunidad, muchas oportunidades. Y cada vez, se eligió a sí mismo. Me puse de pie. En realidad, dije, sí. Emily levantó la cabeza de golpe. Daniel dio un paso hacia mí, pero se detuvo. Cuando Thomas se enderezó por completo, la voz de Daniel bajó. No puedes hacer esto por unos papeles que ni siquiera se concretaron. Lo miré directo a los ojos. Puedo hacerlo porque me mentiste. Usaste mi dinero. Permitiste que tu hija me humillara. Admitiste que no me amabas como una esposa merece. Y en silencio preparaste una forma de interponerte entre mis hijos y la casa que su padre y yo construimos. Hice una pausa. Los papeles no son la única razón. Son solo la última prueba que necesitaba. Su rostro se endureció. Estás cometiendo un error. Tal vez, respondí.
Pero será mi error, en mi casa, no el tuyo, en secreto. Por un momento pensé que iba a gritar. Pero no lo hizo. Solo parecía cansado, enojado también, pero cansado de esa forma en que se ven las personas cuando la versión cuidadosamente construida de su vida se derrumba de golpe. Emily habló antes que él. Papá, ¿alguna vez la quisiste de verdad? La pregunta quedó suspendida en el aire. Daniel me miró, luego a ella, y después apartó la mirada. Me caía bien. La boca de Emily se abrió, incrédula. Eso no fue lo que pregunté. Él no dijo nada. Y a veces, el silencio es la confesión más ruidosa. No sentí victoria, solo tristeza. Porque ese era el hombre con el que me había casado, esa era la verdad con la que había dormido. Thomas empezó a separar los documentos en pilas, su calma dándome algo a lo que aferrarme. Linda, dijo, ¿quieres que contacte a un cerrajero y prepare la notificación temporal de ocupación? Daniel soltó una risa baja. ¿Planeaste todo esto en una sola mañana? No, respondí en voz baja. Tú llevas meses planeándolo. Yo solo por fin te alcancé. Eso le dio de lleno. Se giró y se pasó ambas manos por el rostro. Bien, me iré unos días hasta que la gente se calme. La gente. Como si todo esto fuera un estado de ánimo colectivo, y no su traición. No, dije. Vas a empacar lo necesario, y te vas hoy. Emily me miró, atónita. Hoy. Sí. Parpadeó varias veces, y su expresión cambió. El orgullo regresó por un segundo, intentando salvarla. ¿Y qué? Yo también me voy. Respiré hondo. Esa pregunta importaba más de lo que ella sabía. Porque hasta ese momento, solo tenía una certeza. Daniel tenía que irse. Emily era diferente. No era inocente, no. Pero era más joven, menos formada, todavía en proceso de convertirse en quien iba a ser. Y aún cargaba con el daño de un padre que resolvía la culpa con dinero, y la debilidad con mentiras. La miré con atención. Tu padre se va. En cuanto a ti, no vamos a hablar de eso hasta que digas toda la verdad. Frunció el ceño. ¿Sobre qué? Sobre todo. Sobre lo que dijiste. Sobre tu forma de gastar. Sobre la universidad. Sobre las mentiras que contaste. Sobre lo que sabías de sus planes. Y sobre por qué me odiabas tanto antes siquiera de que te diera un motivo. Me miró fijamente. Y poco a poco, la rabia desapareció de su rostro, dejando algo mucho más frágil en su lugar. Porque ahora entendía que esto no era solo por una cena, ni por un coche, ni por la universidad. Yo estaba pidiendo la historia real. Y ella la tenía. Podía verlo en sus ojos. Thomas y el señor Harry se retiraron hacia la entrada para darnos espacio, pero no demasiado. Lo justo para que el momento siguiente se sintiera dolorosamente privado. Emily miró de Daniel a mí. Cuando habló, su voz era débil y temblorosa. No te odiaba al principio. Esperé. Tragó saliva. Tenía miedo de ti. Eso no era lo que esperaba. ¿Miedo de mí? Asintió, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Porque papá me dijo que si alguna vez descubrías lo que pasó con las deudas médicas de mamá, y con el departamento después de que murió, nunca te casarías con él. Sentí que el aire se volvía hielo. Dijo que si queríamos salir adelante, tenía que quedarme callada y ponerme de su lado. Su voz se quebró. Dijo que si sabías la verdad, nos dejaría sin nada. Escuché a Thomas detenerse en el pasillo. Daniel giró la cabeza bruscamente hacia ella. Emily, basta. Pero ella ya estaba temblando. Años de miedo y confusión rompiéndose al fin. No. Gritó. Estoy cansada. Cansada de mentir por ti. Di un paso hacia ella. ¿Qué verdad, Emily? Me miró a través de las lágrimas. Papá usó el dinero del seguro de mamá. Y casi todo lo que quedó de la venta del departamento hace años. Se le quebró la voz. Ese dinero era para cubrir su tratamiento y mi futuro, pero perdió una gran parte en malas inversiones y deudas ocultas. El silencio era absoluto. Después de que ella murió, continuó,
Siguió fingiendo que quedaba menos dinero por las facturas médicas. Sí había gastos, pero no como él decía. Respiró entrecortado. Siguió pidiendo préstamos, tapando agujeros, mintiendo. Sentí la mano irse a mi boca. Y cuando te conoció, añadió, me dijo que no arruinara nada, porque tú eras nuestra oportunidad de estar a salvo otra vez. Daniel dio un paso brusco hacia adelante. Ya basta. Pero Thomas ya estaba de vuelta en la sala, y por primera vez en todo el día, su voz fue firme. No dé un paso más, señor Brax. Daniel se quedó inmóvil. La casa entera parecía haberse abierto sobre un vacío. De pronto, todo encajó. La presión por el dinero, la dependencia constante, la urgencia con la casa, la falsa preocupación por el futuro, la culpa, el miedo, la manipulación. No había sido egoísmo al azar. Había sido desesperación, disfrazada de familia. Miré a Daniel. De verdad lo miré. Y por primera vez, no vi a un viudo que necesitaba amor. Vi a un hombre que había construido su vida, cubriendo una mentira con otra. Mi voz salió baja. Te casaste conmigo porque te estabas hundiendo. No dijo nada. Emily respondió por él, llorando, completamente quebrada. Sí. La habitación volvió a quedar en silencio. Y entonces, antes de que pudiera decidir qué decir, hubo un golpe seco en la puerta principal, que seguía abierta. No fue el timbre educado de antes. Fue un golpe firme, oficial. Todos se giraron. El señor Harris fue el primero en moverse y abrió un poco más la puerta. En el porche había un policía uniformado, y junto a él, una mujer con un blazer azul marino sosteniendo una carpeta. La mujer miró directamente a Daniel y dijo: Daniel Brax, necesitamos hablar con usted de inmediato en relación con una denuncia formal y documentos financieros vinculados al patrimonio de su difunta esposa. Y el agente añadió palabras que hicieron que Emily soltara un grito agudo. También debe saber, señor, que el nombre de su hija aparece en uno de los registros de transferencia. El grito de Emily rebotó contra las paredes, como si toda la casa temblara. Por un segundo, nadie se movió. El policía se quedó en el porche, con el rostro tranquilo y una mano cerca del cinturón. No era amenazante, pero sí firme. La mujer a su lado tenía esa expresión de quien ha pasado toda una vida leyendo papeles capaces de arruinar mañanas enteras. Sostenía una carpeta contra el pecho y no apartaba la mirada de Daniel. Mi abogado, Thomas, dio un paso al frente de inmediato. Oficial, soy Thomas Reed, abogado de la señora Parker. Por favor, pasen. El agente asintió brevemente. La mujer del blazer entró con él. Daniel parecía querer salir corriendo, pero no tenía a dónde ir. Emily seguía contra la pared, llorando tanto que tuvo que cubrirse la boca. La mujer se presentó primero. Mi nombre es Karen Whitmore. Represento al comité encargado de reabrir las investigaciones financieras relacionadas con el patrimonio de Susan Brax. Luego habló el oficial. Soy el oficial Neil. No vamos a realizar ningún arresto en este momento. Estamos aquí porque se presentó nueva información esta mañana y necesitamos aclaraciones antes de que esto avance. Aclaraciones. Una palabra tan suave, para algo tan afilado. Yo seguía de pie junto a la ventana, con las manos frías y la espalda recta. Me habían humillado, me habían mentido, me habían usado. No me iba a derrumbar ahora. Karen abrió su carpeta y miró directamente a Daniel. Señor Brax, los registros vinculados al patrimonio de su difunta esposa han sido revisados después de que surgieran preocupaciones sobre la gestión previa de los activos y las transferencias posteriores. Hizo una pausa. Esta revisión se inició debido a dudas relacionadas con propiedades y declaraciones de dependencia, y porque ciertas cifras de documentos antiguos no coinciden con declaraciones más recientes. Daniel soltó una risa débil. Esto es ridículo. Karen no sonrió. Lo es. Eso lo dejó sin palabras. Emily miraba de un rostro a otro, como si no pudiera seguir el ritmo. El rímel se le había corrido un poco bajo los ojos, haciéndola parecer más joven, y más triste de lo que la había visto jamás. Entonces preguntó, con la voz temblorosa.
¿Por qué dijeron que mi nombre aparece en un registro de transferencia? Karen se giró hacia ella, suavizando un poco su expresión. Porque uno de los documentos incluye una línea de acuerdo con tu nombre, relacionada con una posición de dependencia financiera y conocimiento previo de movimientos de cuentas. Emily negó de inmediato. No sé ni qué significa eso. El oficial intervino. Significa que tu nombre fue usado de una manera que sugiere que sabías algo sobre ciertos arreglos financieros. Vi el miedo expandirse en su rostro. Yo no, susurró. Daniel dio un paso adelante por fin. Esto se está saliendo de control. Emily no entiende nada de esto. Ella nunca estuvo involucrada en decisiones del patrimonio. Karen bajó la mirada hacia la carpeta y luego volvió a él. Puede que sea así. Pero su nombre está ahí. Y eso deja solo 3 posibilidades. Hizo una pausa. O firmó algo que no entendía, o alguien utilizó su nombre sin su pleno conocimiento, o alguien está mintiendo ahora. Nadie habló. Así es la verdad. Cuando entra en una habitación, no grita. Simplemente deja a las personas con menos lugares donde esconderse. Thomas habló con su calma habitual. Por el bien de todos, creo que sería mejor revisar esto paso a paso. Karen asintió. De acuerdo. Sacó varios documentos de la carpeta y los colocó con cuidado sobre mi mesa de centro, justo sobre la madera pulida donde normalmente tenía flores y álbumes de fotos. Resultaba casi cruel ver problemas legales extendidos en el corazón de mi hogar. Señaló el primer documento. Esto corresponde al pago del seguro de vida de Susan Brax. Luego el segundo. Esto corresponde a la venta del departamento después de su fallecimiento. Y el tercero. Y esto corresponde a declaraciones posteriores para justificar recursos limitados y necesidad de dependencia. Miré a Daniel. Él miraba los papeles, no a mí. Karen continuó, con palabras lo suficientemente claras como para que las entendiera un niño. Después de la muerte de Susan, hubo más dinero disponible del que reflejan los registros posteriores. Parte se utilizó correctamente. Parte no está claramente justificada. Hizo una pausa leve. Hay indicios de pérdidas significativas, deudas privadas y explicaciones engañosas dadas posteriormente. Algunas de esas explicaciones parecen haber sido repetidas más adelante al solicitar ayuda financiera a terceros. Terceros. No necesitaba decir mi nombre. Lo entendí perfectamente. Daniel no solo me había mentido sobre necesitar ayuda. Llevaba años mintiendo sobre lo que se perdió, lo que se debía y lo que quedaba. La voz de Emily se quebró. Papá, ¿robaste el dinero de mamá? Él se giró hacia ella. No. Pero la respuesta llegó demasiado rápido. Sin suficiente enojo, sin suficiente dolor. Solo, rápida. Karen intervino. Seamos precisos con las palabras. La preocupación en este momento es la posible tergiversación y el uso indebido, no una conclusión penal definitiva. Pero hay preguntas muy serias. Emily se cubrió el rostro. No puedo con esto. Y en ese momento, por primera vez, vi realmente a la niña atrapada dentro de esa joven. No la actitud. No los zapatos caros. No los hábitos de alguien que cree que todo le corresponde. La niña. La que había crecido entre medias verdades y miedo, hasta aprender a sobrevivir dentro de ellas. No justificaba en quién se había convertido. Pero explicaba cómo llegó hasta ahí. Hablé con suavidad. Emily, mírame. Bajó las manos lentamente. ¿Alguna vez firmaste papeles que tu padre te dio, sin leerlos? Sus ojos se movieron hacia Daniel, y luego volvieron a mí. A veces, dijo. Para cosas de la universidad, del seguro, no sé. Él solo decía, firma aquí, es solo papeleo. Karen miró a Thomas, y luego al oficial. Eso es relevante. Daniel reaccionó de inmediato. No, no lo es. Thomas respondió antes que nadie. En realidad, sí lo es. Porque abre otra pregunta sobre cuán informadas fueron realmente esas firmas. La mandíbula de Daniel se tensó. Emily lo miró, incrédula. Me dijiste que eran formularios normales. Él respondió con brusquedad.
Lo eran. Karen levantó ligeramente una hoja. Uno de ellos no lo era. Uno de ellos parece respaldar un entendimiento de un plan de dependencia del hogar, vinculado a una futura situación de vivienda. Emily volvió a perderse. No entiendo nada de eso. Di un paso adelante y lo expliqué con claridad. Significa que un papel hace parecer que tú sabías que tu padre estaba preparando todo para que ustedes dos siguieran protegidos, con mi dinero y mi casa. Su boca se abrió. No, yo nunca supe eso. Daniel se llevó la mano a la frente con fuerza, como si pudiera aplastar el problema. Todo esto está siendo distorsionado. Karen mantuvo la calma. Entonces acláralo. Eso es lo que hace la verdad. Hace preguntas simples. Explícalo. Daniel caminó una vez sobre la alfombra, luego otra. Finalmente se detuvo y me miró, cansado y enojado. ¿Quieres la verdad, Linda? Bien. Señaló los documentos. Sí, gasté de más después de que Susan murió. Sí, hice malas inversiones. Sí, había deudas. Y sí, me avergonzaba. ¿Estás satisfecha ahora? Nadie respondió. Porque la vergüenza no era toda la historia. Continuó. Intenté arreglarlo. Cada año pensaba que podía revertirlo. Cada año empeoraba. Emily necesitaba estudios, un coche, estabilidad. No quería que supiera lo mal que estaban las cosas. Emily lo miró. Entonces, ¿también me mentiste a mí? Él la miró, y por primera vez había algo parecido a culpa real en su rostro. Intentaba protegerte. Ella soltó una risa entre lágrimas. No me protegías. Estabas protegiendo la versión de ti mismo en la que querías que la gente creyera. Eso le dio de lleno. Lo vi. Y una pequeña parte de mí se sorprendió al sentir algo parecido al orgullo por ella. Karen hizo la siguiente pregunta. ¿Le dijo a la señora Parker toda la verdad sobre su situación financiera antes del matrimonio? Daniel guardó silencio. Thomas respondió por él. Por lo que he revisado, no. Karen asintió y anotó algo. Luego preguntó. ¿Le informó a la señora Parker que planeaba presentar documentos relacionados con el título de su casa? No, dije antes de que Daniel pudiera hablar. Él me lanzó una mirada, pero la sostuve. No lo hiciste, afirmé. Actuaste a mis espaldas. El oficial Neil habló nuevamente. Señor Brax, justamente por eso estamos aquí. Cuando los temas de herencia, dependencia y maniobra sobre propiedades se cruzan, es fundamental saber quién sabía qué, y cuándo. De pronto, mi casa se sintió demasiado pequeña para contener toda esa verdad. Necesitaba aire. Caminé hacia la puerta trasera, la abrí y salí al porche por un momento. El sol de la mañana estaba más alto ahora, los pájaros se movían entre las ramas del arce, a lo lejos, un perro ladraba. Sonidos normales, hermosos. Sonidos de un mundo que no se había detenido, aunque el mío acabara de romperse. Rachel siempre decía, el dolor es más fácil de llevar cuando alguien por fin le pone nombre. Y eso era lo que estaba pasando. Seguía doliendo, pero al menos ya no estaba perdida en la niebla. Un minuto después, escuché pasos suaves detrás de mí. Emily. Me giré. Estaba en la puerta, abrazándose a sí misma. Por primera vez, no tenía una respuesta cortante, ni una mirada de desprecio, ni esa sonrisa irónica. Solo un rostro cansado y asustado. Sé que debes odiarme, dijo. Pensé en mentir. No lo hice. No te odio, Emily, pero me heriste profundamente. Ella asintió, como si supiera que lo merecía. Fui horrible contigo. Sí, lo fuiste. Las lágrimas volvieron a deslizarse por sus mejillas. Pensé que si lograba hacerte sentir una extraña desde el principio, nunca te acercarías lo suficiente como para ver lo que estaba mal con nosotros. Tragué en silencio. Papá siempre hacía parecer que si hacías demasiadas preguntas, todo se derrumbaría y sería mi culpa. Dejé que esas palabras se asentaran un momento. Luego pregunté, ¿por eso me insultaste delante de mi familia? Bajó la mirada. En parte,
Y en parte porque estaba enojada conmigo misma. Con todos, susurró. Con mamá por morir, con papá por ser siempre tan débil. Conmigo porque sabía que algo no estaba bien y aún así elegí el camino fácil, y contigo, porque eras amable y eso me hacía sentir peor. Eso fue lo suficientemente honesto como para doler. La amabilidad a veces hace eso. Ilumina las partes de las personas que no quieren ver. Me apoyé en la baranda del porche y la observé con atención. ¿Entiendes por qué te corté todo esta mañana? Asintió de inmediato. Sí. Dímelo igual. Respiró hondo, temblando. Porque usé tu ayuda mientras te trataba como si no importaras. Porque tomé cosas que no gané. Porque dejé que papá te hiciera quedar como una tonta en tu propia casa. Porque actué como si tu apoyo fuera mi derecho, cuando en realidad era un regalo. Fue lo más claro que me había dicho jamás. Bien, le dije. Aférrate a esa verdad. Aún puedes salvarte. Lloró más, pero en silencio. No sé qué pasa ahora, admitió. Yo tampoco lo sabía del todo. Pero algunas cosas empezaban a quedar claras. Daniel no podía quedarse, el matrimonio, tal como lo había conocido, había terminado, los problemas de dinero eran peores de lo que imaginaba y Emily estaba en una encrucijada. Podía seguir convirtiéndose en el reflejo de su padre, o podía hacer el trabajo difícil de convertirse en alguien mejor. Desde dentro, escuché a Thomas llamarme. Volví a entrar. Karen había guardado algunos documentos y dejado otros organizados en grupos separados. El oficial Neil estaba cerca de la entrada, observando sin invadir. Thomas me miró. Linda, necesito tu decisión sobre la residencia inmediata y los pasos formales de separación. Respondí sin dudar. Daniel se va hoy, las cerraduras se cambian hoy, mis documentos patrimoniales se actualizan hoy, y quiero que se prepare la notificación formal. Daniel me miró como si aún no pudiera creer que hablaba en serio. Linda, piénsalo. Yo tengo. No, interrumpió. Estás enojada. El viejo truco otra vez. Reducir mi claridad llamándola enojo. Lo miré directamente. Estoy enojada, y estoy siendo cuidadosa. Las dos cosas pueden existir al mismo tiempo. Karen casi sonrió. Emily se sentó lentamente en el borde de una silla, como si sus piernas ya no la sostuvieran. Entonces dijo algo que ninguno esperaba. Les voy a contar todo. Daniel se giró tan rápido que sus zapatos chirriaron contra el suelo. Emily, no. Ella se puso de pie otra vez, temblando, pero firme. Ya no voy a callarme por ti. Sentí un golpe en el pecho. Ese era el momento. El momento en que el silencio gana, o pierde. Y por primera vez, ella eligió enfrentarlo. Nos contó sobre las tarjetas de crédito que Daniel ocultaba cambiando las direcciones de envío, nos contó sobre llamadas nocturnas en las que le suplicaba a la gente que le diera más tiempo, nos contó sobre un pequeño depósito que visitaba solo, nos contó sobre papeles que le había hecho firmar diciendo, esto es solo por si necesitamos demostrar nuestra situación. Nos contó cómo Daniel se molestaba cuando Susan hablaba de dinero directamente. Porque, según Emily, su madre podía oler una mentira antes de que saliera por completo de la boca de alguien. Cuanto más hablaba, más Daniel parecía encogerse y endurecerse al mismo tiempo. No con arrepentimiento. Con exposición. Entonces Emily se limpió la cara y dijo lo peor. Hay algo más. La habitación se congeló. Me miró a mí, no a él. Unas semanas antes de que te casaras, escuché a papá hablando por teléfono con alguien. Sentí el aire detenerse. Dijo que si lograba instalarse en tu casa y mezclar lo suficiente las cosas, por fin podría respirar. Mi pecho se tensó. Dijo que estaba sola, y que confiabas en la gente, y que eso lo hacía más fácil. No sabía que una casa podía sentirse tan fría, desde adentro. Incluso Thomas bajó la mirada por un segundo. Daniel explotó. Ya basta. Dio un paso hacia ella. El oficial Neil se interpuso de inmediato. Ni un paso más, señor. Daniel se quedó quieto, respirando con fuerza. Nadie habló durante un largo momento. Porque lo que Emily acababa de decir, eliminaba la última excusa. Esto no era solo debilidad. No era solo miedo.
No eran solo malas decisiones después del duelo. Era intención. Había visto mi soledad, y la convirtió en una oportunidad. Había visto mi confianza, y la convirtió en una herramienta. Me senté. De repente, estaba muy cansada. Yo ya había amado antes, había enterrado a un buen hombre, había vuelto a abrir mi vida, con las manos temblando. Y este hombre había mirado todo eso, y había pensado. Más fácil. Esa era la palabra que más dolía. No útil. No segura, no amable. Más fácil. Durante un rato, la habitación se volvió práctica. Thomas llamó a un cerrajero, Karen explicó que habría una revisión adicional de documentos, y que Emily podría necesitar su propio abogado más adelante, dependiendo de lo que hubiera firmado. El oficial Neil hizo preguntas breves y tomó notas. Daniel subió, bajo supervisión, a hacer una maleta con lo básico. Se movía como alguien que aún no podía creer que su mundo había cambiado. Mientras él estaba arriba, llegó Rachel. Ben debió haberla llamado, porque llegó rápido, con el cabello recogido y la preocupación escrita en el rostro. En cuanto me vio, cruzó la sala y me abrazó. Mamá. Y entonces, por fin, dejé caer algunas lágrimas. No muchas, solo las suficientes para admitir que me dolía. Rachel miró a su alrededor, vio a Thomas, a los funcionarios, a Emily hundida en la silla, y entendió que esto era mucho más que una discusión familiar. Me besó la sien y susurró. Estoy aquí. Eso significó más de lo que puedo explicar. A veces, la fortaleza no es estar sola. A veces, es dejar que las personas correctas estén contigo. Un poco después, también llegó Ben. Alto, serio, intentando contener su enojo. Saludó a Thomas, asintió a los funcionarios, y luego miró hacia las escaleras con una expresión que decía mucho sin necesidad de palabras. Cuando Daniel bajó con su maleta, la casa volvió a quedarse en silencio. Se detuvo cerca de la puerta y me miró una última vez. Linda, no tenemos que destruir todo en un solo día. Le respondí con la verdad más tranquila que tenía. Tú lo destruiste mucho antes de hoy. Hoy es solo el día en que dejé de fingir. Luego miró a Emily. Ven conmigo. Su rostro vaciló. Por un segundo pensé que lo haría. Ese tirón viejo de costumbre, miedo y lealtad, aún vivía en ella. Pero luego me miró a mí, a Rachel, a Ben, a los papeles sobre la mesa, y finalmente volvió a mirar a su padre. No. La mandíbula de Daniel se tensó. Emily. No, repitió, más firme. Necesito quedarme, y decir la verdad. Él la miró como si ya no la reconociera. Y sin decir nada más, se fue. La puerta se cerró detrás de él con un golpe seco que resonó por toda la casa, y más allá. Por primera vez en todo el día, la casa se sintió realmente en silencio. Aún no en paz, pero honesta. Y la honestidad era un comienzo. Rachel preparó té, porque eso es lo que hace en una crisis. Ben llamó a Laura para avisar que llegaría tarde. Thomas se quedó para ayudarme con los primeros documentos de la separación. Karen dejó copias de los avisos formales y dijo que alguien del equipo de revisión podría volver. El oficial Neil se fue después de decir que llamáramos si Daniel regresaba o causaba problemas. Poco a poco, la mañana se convirtió en tarde. Emily se quedó. No pidió comida, apenas tocó su teléfono, no se ofendió cuando Rachel le dio un vaso de agua, y nada más. En un momento, me miró y dijo. Sé que no me debes nada ahora mismo. Es cierto, respondí. Asintió y bajó la mirada. Y entonces, me sorprendí a mí misma diciendo. Pero deber y elegir, no siempre son lo mismo. Rachel me miró y lo entendió al instante. No estaba perdonando a Emily todavía. Pero estaba dejando una pequeña puerta abierta, para la verdad y el cambio. Esa noche, después de que Thomas se fue y el cerrajero cambió la última cerradura, recorrí la casa habitación por habitación. La cocina, el pasillo, el cuarto de invitados, donde Emily había dejado su ropa tirada como si fuera dueña del lugar. Recorrí mi dormitorio, el porche trasero. Toqué las encimeras, los marcos de las puertas, la vieja silla del comedor donde Mark solía sentarse. No porque la casa importara más que las personas,
sino porque había sido el escenario donde aprendí algo doloroso y necesario. Un hogar sin respeto se convierte en una trampa. Un hogar con verdad, incluso una verdad dolorosa, tiene una oportunidad de sanar. Cuando volví a la sala, Emily estaba sentada en el sofá, pequeña y agotada, sosteniendo la carta de Susan entre sus manos. Levantó la vista hacia mí. Creo que mamá conocía a papá mejor de lo que yo lo conocí. Creo que también esperaba que algún día tú llegaras a conocerte mejor a ti misma. Eso la hizo llorar otra vez. Pero en silencio. Rachel se llevó a los niños a casa. Ben prometió volver por la mañana. La casa se fue sumiendo en la penumbra de la tarde. Y justo cuando pensé que lo peor del día había terminado, sonó mi teléfono. Número desconocido. Estuve a punto de ignorarlo. Casi. Pero algo dentro de mí dijo, contesta. Y lo hice. ¿Hola? Una voz de mujer respondió, mayor, nerviosa, cargada de urgencia. ¿Señora Parker? Sí. Habla Janet Collins. Trabajé con la hermana de Susan en algunos documentos del patrimonio hace años. Karen Whitmore me dio su número después de lo que salió hoy. Me dijeron que encontró la carta de Susan. Apreté el teléfono con más fuerza. Sí, así fue. La mujer tomó aire con dificultad. Entonces necesitas saber esto. Susan escribió más de una carta antes de morir. Y la segunda, nunca fue para Daniel. Sentí como el corazón empezaba a latirme con fuerza. ¿De qué está hablando? Su voz bajó casi a un susurro. Hay otra carta. Y si lo que me han dicho es correcto, explica por qué Susan dejó de confiar en su esposo mucho antes de morir. Se me heló el cuerpo entero. También menciona a la persona que lo ayudó a ocultar lo que hizo. El frío me recorrió de pies a cabeza. Porque uno espera mentiras de un hombre débil. Pero cómplices silenciosos. Esos son diferentes. Son los que sonríen mientras tu vida se reordena en silencio a tus espaldas. Miré hacia la sala, donde Emily seguía sentada. Ya me estaba observando, con el rostro tenso por mi expresión. Y cuando por fin encontré la voz, hice la pregunta que volvió a oscurecer la noche. ¿Quién lo ayudó? La mujer respondió. Y el nombre que dijo, ya estaba dentro de mi casa. Por un segundo pensé que había escuchado mal a Janet Collins. Mis dedos se tensaron alrededor del teléfono hasta doler. ¿Qué dijo? Su voz volvió, baja y cautelosa. Dije que la persona que ayudó a Daniel a ocultar parte de la verdad fue Emily. La habitación se quedó en silencio. Al otro lado, Emily seguía observándome, con los ojos llenos de miedo. No podía oír las palabras exactas, pero mi cara le decía que algo había cambiado otra vez. Me giré ligeramente, caminando hacia la ventana. Explíqueme eso, dije. Janet respiró hondo. Hace años, cuando Susan empezó a empeorar, comenzó a revisar los documentos por su cuenta. Encontró cifras que no cuadraban. Sospechó que Daniel estaba moviendo dinero y ocultando deudas. Hizo una pausa. Lo confrontó más de una vez. Después de eso, se volvió muy cuidadosa. Hizo copias de papeles. Escribió notas. Incluso le dijo a su hermana que, si algo le pasaba, alguien debía mirar muy de cerca la historia financiera de Daniel. Mi corazón retumbaba en mis oídos. ¿Y dónde encaja Emily? Janet respondió con suavidad. Susan creía que Emily había firmado al menos un documento sin entender completamente lo que era. Pero más tarde, temió que Emily estuviera ayudando a su padre a guardar secretos. No por maldad, sino porque era joven, estaba asustada y le era leal. Cerré los ojos un instante. En la segunda carta, continuó, Susan escribió que Daniel le estaba enseñando a Emily la lección equivocada. Que le estaba enseñando a ocultar la vergüenza, en lugar de enfrentarla. Respiré hondo. ¿Tiene esa carta? Sí, dijo Janet. La hermana de Susan la conservó. Nunca la envió porque, después de la muerte de Susan, todo fue doloroso y confuso, y la familia se fue distanciando. Pero cuando Karen la contactó y por la tarde, recordó la carta y me pidió que la llamara de inmediato. Hizo una pausa. Podemos llevarla mañana por la mañana.
Solté el aire lentamente. Gracias. Señora Parker, añadió Janet con suavidad, Susan no la habría culpado. De hecho, por lo que recuerdo, temía que otra mujer terminara entrando en la misma tormenta. Esa frase me golpeó directo en el pecho. Escribió que, si eso ocurría, esperaba que esa mujer fuera más fuerte de lo que ella había sido. Después de colgar, me quedé quieta unos segundos, mirando hacia el jardín oscuro. La luz del porche iluminaba los escalones, las cerraduras nuevas estaban en su lugar. Daniel ya no estaba, Rachel se había llevado a los niños, Ben volvería temprano. La casa estaba en silencio otra vez. Pero no era el mismo silencio que antes me asustaba. Este silencio tenía verdad. Me giré. Emily se levantó del sofá de inmediato. ¿Qué pasó? La observé con detenimiento. Tenía el rostro cansado, marcado por lágrimas, y más joven que nunca. No porque fuera inocente, no lo era. Sino porque la máscara dura que había llevado, finalmente se había roto. La mujer que llamó dice que hay otra carta de tu madre, dije con claridad. Y en esa carta, ella dice que tú ayudaste a tu padre a ocultar parte de la verdad. Emily se quedó blanca. No. La palabra salió rota. No dije nada. Quería que hablara sin que yo llenara el silencio. Dio 2 pasos hacia atrás, y se dejó caer en el sofá. No sabía todo, susurró. No era suficiente. Me acerqué, aún de pie. Dime exactamente qué sabías. Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. Sabía que papá tenía problemas de dinero. Sabía que a veces me hacía firmar cosas. Sabía que mamá y papá discutían mucho por dinero antes de que ella muriera. Sabía que mamá pensaba que él mentía. Tragó saliva. Y después, cuando ella empeoró, papá me decía que no la alterara, que no hiciera preguntas, que no le complicara la vida. Respiró entrecortado. Después de que murió, me dijo que casi no quedaba dinero por los gastos médicos, y que estaba haciendo lo mejor que podía. Dijo que la gente lo juzgaría si supiera lo mal que estaban las cosas. Dijo que teníamos que mantenernos unidos. Mi voz se mantuvo firme. ¿Y lo hiciste? Sí, susurró. Se cubrió la boca, llorando en silencio. Firmé papeles. Repetí lo que él decía. Actué como si tuviéramos menos de lo que teníamos. No entendía todo, pero sabía lo suficiente como para saber que no era honesto. Hizo una pausa. Y cuando te conoció, dijo que por fin teníamos una oportunidad de estar a salvo otra vez. Me hizo sentir que, si quería que nuestra vida dejara de desmoronarse, tenía que ser amable cuando importaba, y callarme cuando importaba. La miré durante un largo momento. Entonces, ¿por qué elegiste ser cruel en lugar de amable? La pregunta cayó con peso. Porque ser amable contigo me hacía sentir culpable, respondió entre lágrimas. Tú eras buena. Nos ayudabas. Confiabas en nosotros. Y cada vez que lo hacías, me recordaba que nada de esto era limpio. Respiró hondo. Así que fui cruel. Ser cruel era más fácil que sentir vergüenza. Fue una de las verdades más tristes que había escuchado. A veces, las personas hacen eso. Cuando la bondad expone sus propias malas decisiones, atacan a quien es amable, porque duele menos que admitir en que se han convertido. Me senté frente a ella. ¿Sabías que tu padre intentaba ponerse en una posición ventajosa con mi casa? Negó rápidamente. No específicamente. Sabía que hablaba de seguridad, de no quedarse sin nada. Sabía que quería mezclar las cosas, pero no sabía nada de documentos de propiedad hasta hoy. Te lo juro. Le creí. No porque lo mereciera aún, sino porque hay un tipo de dolor que no se puede fingir. Y el suyo, ya no sonaba falso. En ese momento, Rachel volvió. Había olvidado su suéter, pero en cuanto entró y vio nuestras caras, supo que algo más había pasado. ¿Y ahora qué? Preguntó. Le conté sobre la llamada de Janet. Rachel escuchó en silencio. Luego miró a Emily con una mezcla de tristeza y firmeza que solo una madre puede tener. ¿Entiendes lo que causaron tus decisiones? Emily asintió entre lágrimas. Sí.
Rachel negó con la cabeza. No, creo que todavía no lo entiendes. La habitación volvió a quedarse en silencio. Rachel se sentó en el sillón junto a la chimenea y se inclinó hacia adelante. Mi madre encontró el amor otra vez después de perder a nuestro padre. Eso requirió valor. Abrió su casa, su dinero y su corazón a personas que no merecían nada de eso. Su voz se endureció. Tú la insultaste delante de su familia. Tu padre se aprovechó de su soledad. Y aunque al principio fueras joven y estuvieras asustada, seguiste eligiendo el camino fácil mucho después de tener edad suficiente para saber que estaba mal. Emily rompió a llorar con más fuerza. Pero Rachel no suavizó su postura. Estar herida no te da permiso para herir a los demás. Estar confundida no es una excusa para ser cruel, ¿lo entiendes ahora? Emily asintió. Sí. Las miré a las dos, y sentí dos verdades al mismo tiempo. Rachel tenía razón, y Emily, por fin, estaba escuchando la verdad sin escapatoria. Rachel, es suficiente por hoy, dije. Rachel se recostó en el sillón, todavía molesta, pero en silencio. Luego me giré hacia Emily. No te vas a quedar aquí esta noche como si no hubiera pasado nada. Su rostro se cayó. Por favor, susurró. No tengo a dónde ir. No era del todo cierto. Tenía amigas, tenía opciones. Pero lo que quería era seguridad. Y por primera vez en su vida, la seguridad tenía condiciones. Puedes quedarte una noche en el cuarto de invitados, dije. Una noche mañana por la mañana, después de ver la carta y hablar de nuevo con Thomas, decidiremos el resto. Hice una pausa. Esta noche no vas a tocar mis cuentas, mis documentos ni mis cosas y mañana, si de verdad vas a decir la verdad, la vas a decir toda. Asintió rápido. Lo haré. No más mentiras. No más mentiras, repitió. Rachel también se quedó esa noche. Era importante. No iba a quedarme sola en esa casa con todo ese dolor tan reciente. Ella tomó la habitación del pasillo. Emily se quedó en el cuarto de invitados. Yo fui a mi dormitorio, me senté en el borde de la cama, y miré la foto de Mark sobre la cómoda. Hacía años que no la miraba de verdad. Él sonreía en la foto, con un brazo alrededor de mí, ambos más jóvenes, con la piel quemada por el sol de un viaje a la playa que apenas podíamos permitirnos. Había tanta honestidad en esa sonrisa. Toqué el marco y susurré. Lo siento. Ignoré las señales. Luego añadí algo que no esperaba decir. Pero no siento haberme defendido al final. Dormí un poco esa noche. No mucho, pero lo suficiente. A la mañana siguiente, el día amaneció claro y luminoso. Ben llegó antes de las 9 con café y bagels, Thomas llegó 10 minutos después. Un poco más tarde, Karen Whitmore regresó, junto con Janet Collins, y una mujer mayor, delgada, de cabello gris suave y ojos cansados. La hermana de Susan. Se llamaba Elaine. En cuanto entró y vio a Emily, su rostro se llenó de dolor. Emily empezó a llorar antes de que nadie dijera una palabra. Tía Elaine, lo siento mucho. Elaine levantó una mano con suavidad. Ya llegaremos a eso. Nos sentamos todos en la sala. La luz del sol cruzaba el piso, los papeles estaban otra vez sobre la mesa de centro. Pero esta vez, había un sobre aparte. Elaine me miró. Susan escribió esto durante la etapa más dura de su enfermedad. Pidió que, si Daniel seguía eligiendo mentiras, y si Emily quedaba arrastrada por ellas, esta carta se le entregara a quien más necesitara la verdad. Empujó el sobre hacia mí. Lo abrí con cuidado. El papel temblaba en mis manos, no por el papel en sí, sino por lo que contenía. Leí en voz alta. Si estás leyendo esto, entonces Daniel ha seguido haciendo lo que yo temía. Es un hombre débil cuando la vergüenza lo acorrala, en lugar de decir la verdad, se esconde, pide prestado, culpa a otros, y hace que los demás carguen con su miedo. Emily no es cruel en el fondo, pero él le está enseñando malos hábitos. Le está enseñando que sobrevivir es más importante que ser honesta, y que el silencio es lo mismo que la lealtad. No lo es. El silencio puede convertirse en su propia traición. Si otra mujer entra en esta familia después de mí,
Espero que vea con claridad. Espero que se proteja y espero que algún día Emily entienda que el amor sin verdad se vuelve veneno. Cuando terminé, nadie en la habitación quedó intacto. Elaine lloraba en silencio, Rachel miraba al suelo, Ben apretaba la mandíbula, Thomas se quitó las gafas un momento. Emily lloraba sin contenerse. Y yo, me quedé de pie, sosteniendo las palabras de Susan, sintiendo algo que no esperaba. No era venganza, no era exactamente alivio. Era claridad. Porque una verdad dicha tarde sigue siendo luz. Miré a Emily. Tu madre te veía con claridad. Ella asintió, llorando. Lo sé. Entonces hice la pregunta más importante. ¿Qué eliges ahora? Nadie se movió, a nadie interrumpió. Emily se secó los ojos con ambas manos. Elijo la verdad, aunque haya arruinado todo. Thomas habló con suavidad. La verdad puede destruir lo que se construyó sobre mentiras, pero eso no es lo mismo que arruinarlo todo. Ella asintió, con la respiración entrecortada. Entonces voy a contar todo. Y lo hizo. Explicó cada papel que recordaba haber firmado, cada historia falsa que repitió sobre el dinero. Cada vez que Daniel la preparaba antes de hablar con otras personas, cada vez que le decía que fuera agradecida al pedir ayuda, y luego se burlaba de quienes la daban. Cada vez que culpó a Susan de ser controladora, cuando en realidad solo hacía preguntas directas. Cada vez que usó la lástima para ocultar el orgullo. Y luego dijo algo más, que terminó de completar todo. La noche antes de la cena familiar, papá me dijo que estabas empezando a hacer demasiadas preguntas. Sentí cómo se tensaba el aire. Dijo, si logro hacerla sentir lo suficientemente pequeña, quizá deje de intentar ser parte de la familia, y se limite a seguir pagando lo que necesitamos. Hizo una pausa. Se rió cuando lo dijo. Yo también me reí. Se le quebró la voz. Odio haberme reído. Rachel soltó un pequeño suspiro. Ben murmuró. Increíble. Cerré los ojos un segundo. Ahí estaba. El momento, el insulto, la humillación. La razón detrás de todo. No había sido un acto impulsivo. Había sido una estrategia. Cruel, calculada, diseñada para empujarme de vuelta al silencio. Se equivocaron. Abrí los ojos. Gracias por decir la verdad. Emily me miró, sorprendida. ¿Eso es todo? No, dije. Eso no es todo. La verdad es el comienzo, no la reparación completa. Me incliné hacia adelante. Esto es lo que va a pasar ahora. Todos escucharon. Tu padre está fuera de esta casa, y fuera de mi vida. Thomas se encargará de formalizar la separación y todas las protecciones legales. Voy a colaborar completamente con la revisión del patrimonio y cualquier investigación. Hice una pausa. En cuanto a ti, Emily, no voy a devolverte el dinero de la universidad ni el coche. Eso terminó. Vas a aprender a mantenerte por ti misma. Asintió lentamente. Puedes quedarte aquí 2 semanas, en el cuarto de invitados, mientras consigues trabajo, arreglas tu situación académica con honestidad, y decides dónde vas a vivir. La miré con firmeza. Durante esas 2 semanas, vas a seguir mis reglas. Vas a ayudar en la casa. Vas a hablar con respeto. Y vas a ir a terapia si quieres alguna posibilidad de reconstruir tu vida de la manera correcta. Emily me miró, incrédula. ¿Por qué harías eso por mí, después de todo? Respondí con la verdad más grande que tenía. Porque el castigo enseña una lección, pero la misericordia, cuando tiene límites, puede enseñarte un futuro. Los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas. Ben me miró y asintió lentamente. Elaine se cubrió la boca, llorando. Emily se quebró por completo. No lo merezco. Probablemente no, dije. Pero tu madre esperaba que aún pudieras aprender. Hice una pausa. Y yo elijo no volverme cruel, solo porque otros lo fueron conmigo. En ese momento, algo cambió en la habitación. No todo, no de golpe. Pero lo suficiente. Karen Whitmore pasó otra media hora explicando los siguientes pasos. Thomas reunió declaraciones e hizo copias. Elaine abrazó a Emily, aunque el dolor seguía ahí. Janet prometió enviar más notas que Susan había compartido con su hermana.
Para el mediodía, la parte práctica del desastre estaba clara. Daniel enfrentaría una revisión formal por el patrimonio y los documentos sospechosos. Si eso terminaba en sanciones civiles, devoluciones de dinero, o algo peor, dependería de las pruebas. Pero una cosa era segura. Había perdido la historia detrás de la que se escondía. Ya no podía presentarse como un viudo incomprendido que solo intentaba proteger a su hija. La verdad estaba ahora en papeles, y en voces que no eran la suya. Esa tarde, mientras Rachel me ayudaba a revisar viejos estados de cuenta y Ben comprobaba las cámaras y cerraduras. Emily limpió la cocina sin que nadie se lo pidiera. Luego se acercó a la puerta donde yo estaba sentada. «Tengo que decirte algo más». Levanté la vista. «¿Qué?» Respiró hondo. «En esa cena, cuando te insulté, una parte de mí esperaba que lloraras y te fueras de la habitación». Sentí el peso de sus palabras. Pensé que papá lo arreglaría después, y que nada cambiaría. Hizo una pausa. «Pero cuando sonreíste en lugar de reaccionar, me asusté». Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. En ese momento supe que había empujado a la mujer equivocada demasiado lejos. Y, por un instante, en medio de toda esa tristeza, casi me hizo sonreír. «En eso tenías razón», dije. Por primera vez en toda esta historia, una pequeña sonrisa temblorosa cruzó su rostro. «Bien», añadí. «Recuérdalo el resto de tu vida». No me volví cercana a Emily de la noche a la mañana. Eso habría sido falso. La confianza no vuelve a crecer por una sola mañana emocional. Pero durante las 2 semanas siguientes, trabajó. De verdad trabajó. Consiguió un empleo de medio tiempo en una cafetería dentro de una librería, llamó a su universidad y gestionó una reunión con el área de ayuda financiera por su cuenta, vendió algunas de las cosas caras que nunca había pagado, se disculpó con Rachel y con Ben. Y aunque ellos fueron correctos más que cálidos, la escucharon. Lo más importante, dejó de culpar a los demás. Lloró muchas veces. Yo también, aunque no siempre donde otros pudieran verme. Terminar un matrimonio, incluso uno falso, duele perder el sueño de ser amada, duele aceptar que la soledad me hizo ignorar señales de peligro, también dolió. Pero cada día me sentía más fuerte. La casa volvió a sentirse mía. Lo primero que hice fue quitar las fotos de la boda. Después, empaqué las últimas cosas que Daniel había dejado en 2 cajas para que Thomas se encargara de enviárselas. Luego pinté el cuarto de invitados. No porque la pintura cure el dolor, sino porque a veces necesitas paredes nuevas cuando estás cansada de mirar los errores viejos. Al final de esas 2 semanas, Emily estaba en la entrada con una maleta, una mochila, y unos ojos que se veían más maduros. Pero de una forma mejor. Había encontrado una habitación para alquilar con una compañera de trabajo cerca de la cafetería. Seguiría trabajando, y cursaría menos materias por un tiempo. No era la vida fácil que esperaba. Pero quizá, la facilidad había sido el problema desde el principio. Me miró. «No espero que me perdones ahora». Aprecié eso. Luego añadió. «Pero gracias por no dejarme quedarme siendo la persona en la que me estaba convirtiendo». Esa frase se me quedó grabada. Le dije. «Tu madre te advirtió. La vida te golpeó. Yo solo me negué a seguir rescatándote de la verdad». Lloró un poco, y luego me abrazó con cuidado, como pidiendo permiso sin palabras. Después de un segundo, le devolví el abrazo. No porque todo estuviera arreglado, sino porque algunas cosas comienzan, con honestidad y paciencia. Y luego se fue. Pasaron los meses. La parte legal avanzó despacio, como suele pasar, pero avanzó. Las mentiras de Daniel siguieron desmoronándose, las protecciones de la propiedad se mantuvieron firmes, la herencia de mis hijos quedó asegurada. Al principio envió cartas, luego excusas, después, silencio. No respondí a ninguna. Rachel volvió a visitarme todos los viernes por la tarde, como lo hacía después de que Mark murió. Ben arregló la puerta trasera y bromeó diciendo que mi casa ahora tenía más seguridad que un banco. Un día, mi nieto Mason me preguntó si estaba bien. Y le dije la verdad. «Sí, cariño.
Estoy triste por algunas cosas, pero estoy bien, porque dejé de permitir que personas equivocadas decidan cuánto valgo. Asintió como si fuera lo más lógico del mundo. Los niños entienden más de lo que creemos. Un año después, Emily vino a visitarme con una torta comprada y una sonrisa nerviosa. Había conservado su trabajo, había vuelto a estudiar, con cuidado seguía en terapia. Hablaba más suave ahora, no por debilidad, sino por honestidad. Volvió a pedirme perdón. No con un gran discurso, sino de forma simple y clara. Luego dijo que había estado leyendo las cartas de Susan una y otra vez. ¿Y qué aprendiste? Le pregunté. Aprendí que el silencio puede sentirse seguro cuando tienes miedo, pero a veces el silencio es justamente lo que ayuda a destruirlo todo. Asentí. Esa era la lección. No solo para ella, también para mí. Porque yo había guardado silencio durante demasiado tiempo. Silencio cuando empezaron los pequeños desprecios, silencio cuando las ayudas se convirtieron en expectativas, silencio cuando mi casa empezó a sentirse cada vez menos mía. Silencio. Porque tenía miedo de volver a perder el amor. Pero el amor real no crece en un silencio que protege mentiras. El amor real se pone al lado de la verdad, incluso cuando la verdad incomoda. Eso fue lo que finalmente aprendí, a mis 66 años, en mi propia sala, delante de las personas que amo. Cuando una chica grosera intentó hacerme sentir pequeña, y el hombre con el que me había casado eligió su falta de respeto por encima de mi dignidad. Ellos pensaron que mi silencio era debilidad. Se equivocaron. Mi silencio solo estaba llegando a su fin. Y cuando terminó, todo cambió. Así que, si estás escuchando mi historia, y tu corazón te está susurrando una advertencia sobre alguien, escucha esto. Confía en tu intuición. No sigas llamando confusión a la crueldad. No llames bondad a que te den por sentado, no sigas pagando tu propia humillación con tu paz. Habla a tiempo, pon límites claros y nunca olvides que ser una persona amorosa no significa ser una persona ciega. En cuanto a mí, me quedé con mi casa, me quedé con mi dignidad. Mantuve a mis hijos cerca. Y poco a poco, conseguí algo mejor que la venganza. Recuperé mi vida. Y eso, al final, vale mucho más que la matrícula, el dinero, el coche, o cualquier cosa que ellos creyeron que me estaban quitando. Mi nombre es Linda Parker. Y esa fue la última vez que alguien en mi casa confundió mi amabilidad con debilidad.